Bendiciones, mis amados, de vuelta con ustedes. Bueno, agradecido de Dios por todas las cosas maravillosas que está haciendo en este tiempo, no solamente con nuestra página, sino en el mundo entero. Estamos en tiempo de siega, los campos están blancos, no hay todavía capacidad para recoger lo que está listo para ser recogido, y ya los sembradores vienen listos para arar la tierra. Bendición del Señor. Bueno, estamos hablando de cómo el Señor Jesús está sanando en este tiempo, como en el tiempo cuando caminó en la Palestina. Y estamos diciendo que es mejor ahora que antes, porque antes Él tenía que estar en un lugar para poder sanar. Hoy Él está en todos los lugares y puede sanar al mismo tiempo a miles en el mismo momento. Y nos habíamos quedado en el capítulo anterior como una mujer había gastado todo lo que tenía y nunca había perdido la esperanza, la fe de ser sana. Y que cuando había mirado al Señor, se revolucionó toda esa esperanza para ella ir tras del que la podía sanar. Y que igual sucedió con Jairo. Estos son casos en donde te llevan a darte un aliciente en lo siguiente. No muchas veces es suficiente saber que Dios sana y uno desear que Dios lo sane. Hay algo que en estos ejemplos pudimos mirar en el capítulo anterior, y es la persistencia de esta gente por alcanzar su sanidad. Pero la persistencia es el resultado de la perseverancia. Si usted no tiene perseverancia, su persistencia va a fracasar. Profeta, ¿y eso de dónde yo lo leo ahí? Bueno, yo te voy a explicar lo que significa eso. Por ahí yo vi que dije que lo diga, aquí voy. Mira lo siguiente. Cuando una persona conoce la fidelidad de Dios, esa persona camina segura en una esperanza de vida, sabiendo que el que prometió algo lo va a cumplir. Y tenemos como ejemplo toda la Biblia, que todo lo que Dios dijo que iba a hacer o iba a pasar, se hizo o pasó. Entonces, ¿por qué dudar si Dios dice que en la cruz Él colocó en las llagas de su Hijo Jesucristo la sanidad de tu cuerpo físico o el espiritual, el de tu alma? ¿Por qué dudar que Dios lo va a hacer? Entonces, aquellos que conocen la fidelidad de Dios, que conocen este secreto, porque es un secreto, es tan sencillo que se vuelve un secreto, de que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer, que si Dios lo prometió, lo va a cumplir, y dijo, y voy a jurar por mí mismo de que lo voy a hacer. Entonces, aquella persona que puede conocer ese magnífico, rico, maravilloso amor de Dios, conoce de su fidelidad. Entonces su caminar es constante. ¿Hacia dónde? Hacia la sanidad. No fue ahora, será más tarde. No es más tarde, será mañana. Y no se fue mañana, será pasado. Y no sucedió pasado, será la otra semana. Pero tú seguirás y seguirás y seguirás en una constante. No vayas a ser como el hombre que estuvo 38 años sentado y se fue mirando a sí mismo hasta que se dio por vencido. Y tú dirás, es que 38 años es largo trayecto. Sí, a lo mejor tú no tengas que pasar por 38 años. A lo mejor tú necesitas mucho menos tiempo. Pero es que, profeta, yo no quiero estar ni un año enfermo. Yo tampoco. Y más sin embargo estuve 7 años padeciendo del corazón. 3 preinfartos. Hasta que hubo un día que yo pude crear mi sanidad. Y Dios me usaba para sanar muchísimas personas.
Él a través de mí sanaba muchas cosas, enfermedades que yo mismo me quedaba impactado de ver lo que Dios hacía. Mas mi corazón seguía primer infarto, segundo infarto, tercer infarto, hasta que estaba en la mesa de cirugía para el cateterismo, como lo puedes escuchar en mensajes anteriores. Pero el día que yo pude crear y poder verme, yo metido allí en la llaga de Jesús y hacer de mi vida, porque cuando la palabra de Dios te alcanza, tú puedes oír mucha palabra, pero si no la puedes escuchar, ella no se encarna en ti, y tú te vas a mover por la palabra cuando ella hace vida en ti, cuando se encarna en ti. Cuando la palabra se encarnó en Jesús, iba para un propósito, tenía un destino. Asimismo, cuando la palabra se encarna en ti, hay un propósito que lleva a un destino. Dios sabe el tiempo que tienes que estar para que en tu caminar tú puedas bendecir a otros. Porque aunque estemos enfermos, somos factor de multiplicación, somos factor de cambio, somos factor de bendición. En donde tú estés, en el lecho, en la silla, en donde te encuentres, tú tienes que ser factor de cambio, tú tienes que llevar fe. Personas que quedaron parapléjicas, pero toda su vida comenzó a desarrollarse a un volumen, a una magnitud, a una instancia inmensa, en el momento en que nunca más volvieron a caminar. Porque comenzaron a asombrar al mundo cómo podían desarrollar dones a través de manejar cosas con su boca, o de hacerlo con un solo dedo, o con el pie, y comenzaron a impactar al mundo y a llevar un mensaje del Señor. El que se enferma es el cuerpo, pero si el espíritu del hombre está sano, su cuerpo, aunque esté limitado, su cuerpo se va a sujetar a la sanidad de él. En muchos casos. Pero en la mayoría de los otros casos, él va a ser sanado tanto en su interior como en su exterior. Y para eso se necesita que la perseverancia, la perseverancia es la que va a hacer fortalecer a la constancia. Y esto parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Es en aquel momento, en aquel tiempo, en donde tu fuerza se termina, en donde tú sientas que no puedes más, en donde tú dices, ya me rindo, yo no puedo dar más, ya estoy cansado, estoy agotado, lo que me quiero es morir, yo quiero partir con el Señor, o para qué esta vida miserable de mí, y estás pensando en matarte, en suicidarte, pero tú has acortado tu vida porque en ti no está ni la perseverancia ni la constancia, y por no tener las dos tú no tienes esperanza. Pero cuando del carácter del hombre, cuando del carácter de la mujer se acaba la fuerza y ves que nada se puede, que todo es imposible, que todo presenta para que sea pérdida, te quiero decir que estás en el momento de comenzar a desarrollar de la naturaleza que has aprendido en tu vivir, o de la que Dios te ha inundado. De tu carácter va a comenzar a salir esperanzas, va a comenzar a salir vida, como en la mujer del flujo de sangre, como en la posición de Jairo, como en la mujer que fue a pedir por su hija endemoniada y le dijo al Señor postrada de rodillas que por favor le ayudara, y el Señor le dijo, pero si tú no eres judía, eres fenicia. Y él le dijo, no importa, aunque sea de las migajas de lo que tú comes, dame. Y por esa fe el Señor la sanó, una perseverancia, una constancia, había esperanza, estaban delante del que daba la vida. Entonces cuando tú puedes entender eso, en el no se puede, en el imposible, en el ya me rindo, en el nadie me ayuda, yo me quiero morir, ahí es cuando tiene que salir la esperanza por conocer la fidelidad de Dios, que dijo que sí lo iba a hacer.
las esperanzas van a brotar y te van a florecer, aunque todo parezca muerte, aunque huela a muerte. Pero si conoces la fidelidad de Dios, la esperanza de vida va a salir y te vas a aguerrear. La gente se va a admirar de ver cómo de un momento a otro eres un guerrero fortalecido, pero como si ayer se estaba muriendo, pero es que la esperanza le llegó a su vida, porque pudo volver a acordarse de la fidelidad de Dios, y el tesón empieza, y entonces ya la voluntad se rinde ante aquella esperanza que está empujando la constancia a que, perseverando en la palabra de Dios, en lo que Dios dijo, que Dios lo va a cumplir, está la victoria, está la vida. Eso fue lo que hizo la mujer del flujo, eso fue lo que hicieron tantos otros, pensar y perseguir y perseverar hasta que llegó el momento. ¿Y cómo sería el contagio? Que entraron en una ola de sanidades en ese día. 2 ciegos se sanaron, endemoniados fueron sanados. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes desarrollar esto dentro de ti, comienzas a contagiar a mucha gente. Hay muchas veces que la gente va a darle ánimo a los enfermos y los enfermos terminan dándole ánimo a las visitas porque están llenos de esperanza, están llenos de vida, porque están contagiados del amor de Dios. Mira lo que dice la palabra, porque aquí vamos como el Señor nos lleve. Mira esto. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el Señor. Romanos capítulo 8 versículo 26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo que yo te estoy hablando, la fidelidad de la vida en su propósito. Si tú eres obediente a su palabra y comienzas a practicar y hacer, dice que Él es ayuda. Mira cómo dice. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, ten fe. Y te habla de fe, pero él está sano. Pero el que está enfermo, el que está abatido, el que está afligido, ese no necesita solamente una palabra, ese necesita que el Espíritu de Dios lo inunde. Ese necesita que el Espíritu agarre su espada, que es la palabra de Dios, y que comience a librar esa batalla dentro de ti mismo para decirte hay vida, hay esperanza, sí se puede. Dios lo prometió, me ha enviado a mí para ayudarte, y en esta tu debilidad, que sientes que no hay de dónde agarrar, que no hay esperanza, que lo que te quieres es morir, Dios te dice, sí hay vida, aquí está mi Espíritu, aquí está mi palabra, yo vengo para ayudarte, y no te voy a dejar solo, te voy a sacar adelante, porque sabes, te voy a decir algo, mira lo que Dios dice que piensa de ti, recuerda lo que te he venido enunciando en esta serie, no le pongas cuidado a lo que la gente dice de ti, o sea, lo que tus familiares, lo que los médicos, lo que todo el mundo, aún en silencio, tú sabes que lo están diciendo, niégate a escuchar lo negativo, pero aún más importante, niégate tú mismo a escuchar lo que tú mismo te quieres decir, aquello que tú te metes en tu mente, voy a morir, no puedo, me voy a quedar lisiado, toda la vida va a ser así, y ¿qué va a ser de mí? Ya nadie me va a mirar, nadie me va a querer, mi esposa me va a botar, ya no voy a ser igual, mis hijos me van a abandonar. No, Señor, tú también tienes que negarte a escuchar lo que tú dices, si lo que tú dices no viene de un Espíritu de Dios. Si dejas de escuchar lo que la gente dice de ti, niégate a escuchar lo que tú te vas a decir de ti mismo. Entonces, ¿qué hago, profeta? Gracias por preguntarme, pero tengo que tomar agua.
Lo que tú tienes que escuchar es lo que Dios dice de ti. Y quiero que esto le pongan mucha atención. No quiero que oigas, quiero que escuches. Mira lo que Dios dice para ti. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Yo estoy convencido y seguro de que todo aquel que ama a Dios, Dios va a usar el combustible de la fe para glorificarse en esa persona. Profeta, ¿y cuál es el combustible de la fe? Tu necesidad. Cada vez que tienes problemas, cada vez que tienes angustia, cada vez que te coloca una barrera difícil de saltar, un obstáculo que parece impenetrable, estás en el taller de Dios y eso es el combustible de lo que tú has creído. Y Dios va a hacer que todo aquello sirva para el propósito de Dios en tu vida. De ahí saldrás más que fortalecido. Todos los que decían que no se puede van a quedarse atónitos cuando miren que lo que tú hablas, lo que tú piensas, lo que tú dices, Dios lo hace. Porque estás en el propósito de la voluntad de Dios. Mira cómo sigue. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Ahora, ¿tú crees que Dios te va a poder glorificar si tú estás pidiendo por sanidad y tú te encuentras enfermo? Si Dios dice que Él va a hacer en ti algo, Él se va a glorificar en medio de la situación en que tú estés viviendo. Y como te decía al principio, si fuera que quedaras con un rasgo de la enfermedad, en medio de eso va a haber hasta más gloria de que si pudieras sanarte y utilizarte. Porque Dios hace cosas impresionantes. Pero algo sí va a hacer. Tu alma va a ser sanada. Porque los enfermos se enferman primero interiormente a causa del resultado en su cuerpo. Pero cuando interiormente tú eres sano, el resultado de tu cuerpo no tiene importancia. Sea que Dios lo sane o no lo sane, Dios te va a usar más que cuando estabas sano. Y si estás sano, también lo vas a glorificar. Pero que Él se va a glorificar, así quedes sano o para siempre quedes con una cicatriz de tu enfermedad o con una huella. También Dios te va a glorificar y más que el que quedó sano. Porque así es Dios. Pero mira algo que sí tiene que ser tu garantía. El que no estimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él también todas las cosas? Yo por eso siempre le digo a la gente, son muchísimo más los que van a ser sanos completamente que los que van a quedar con una huella o con una señal de que estuvieron enfermos. Porque van a quedar glorificando a Dios hasta que se mueran. Y el mundo se va a maravillar de ellos, más que de aquellos que fueron sanados. Porque aquellos conocieron una fidelidad mayor, una fe más grande, una esperanza más inmensa. Y a pesar de las limitaciones, se comienzan a mover en un espacio mayor que los mismos sanos. Y yo lo he visto. Y Dios comienza a abrir no puertas, portones y garajes. Y hasta las palmas de los campos comienzan a aplaudir y los árboles a menear sus hojas para decir que viva. Porque Dios va a hacer gloria. Pero es importante que conozcas esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó,
el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Ahora mira, esto es donde tú tienes que parar tu fidelidad. Aquí es donde tú te tienes que parar para que tú sepas que Dios no te ha abandonado. Para que tú sepas que Dios quiere que tú creas y puedas crear tu sanidad en Él. Y Él lo va a hacer. Es conocer el rico amor que Dios nos tiene. Mira esto. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿Desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, de que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo que te enseña es la fidelidad de Dios. Porque cuando tú estás mirando de la forma en que Dios te mira, lo que estás es diciendo, nada me podrá separar de lo que ya Dios preparó de antemano para mí. Porque Él va a utilizar todo lo que me está pasando para glorificar a Jesucristo. Y aunque la gente me esté mirando de muerte y piense que yo ya me voy de este planeta, yo sé que el Señor tiene un propósito, que Él tiene un plan y que Él va a usar esto, porque en medio de la aflicción, de la necesidad, del tormento, del dolor, de la enfermedad, nadie me podrá separar del amor de Dios. Y el amor de Dios por mí es de tal manera que Él fue a la cruz, murió por mí. Y aún más, Él me dice y me recuerda de que sus heridas todavía están abiertas para que yo sepa que ahí yo estoy metido. Ahora, yo tengo que verme metido en sus heridas porque el amor de Dios me contriñe con Él, me junta con Él, me liga con Él. Él me está garantizando que por eso que Él me ama, yo estoy seguro, garantizado, predeterminado, que cuando yo pueda crear este momento de poder verme en Él, yo voy a creer que Él sí murió en la cruz, no solamente para liberarme, sino para sanarme, para liberarme económicamente, para liberarme que mi familia deje de ser disfuncional y haya ahora mismo armonía, paz, gozo, que mi economía cambie. Dios es el de los milagros. Dios es el que hace las cosas. Mira, dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Quiere decir esto, que aún en las bondades y las misericordias de Dios, Dios sabe que nosotros podemos en los momentos difíciles quebrarnos, debilitarnos. Y así como leímos que el Espíritu nos ayuda en todas las cosas, y aun cuando no sabemos pedir,
Dios se ha creado un mecanismo para que en medio de la aflicción y de la debilidad y del tormento, donde no podemos mirar bien, donde no podemos pensar bien, donde no podemos visionar, donde no podemos hablar de fe porque el dolor nos tiene atados, porque los pensamientos de muerte, de sufrimiento, nos tienen amarrados. Dios dice, ¿sabes qué? La fe es un don mío. Y yo voy a colocar dentro de ti más fe. Yo voy a usar al Espíritu Santo y a su espada, que es la palabra de Dios, y cuando tú puedas escuchar, yo me voy a meter dentro de ti y te voy a inyectar fe, para que dentro de ti nazca la esperanza de saber que yo voy a cumplir lo que yo prometí. Y entonces tú dándote cuenta de que yo prometí que te iba a sanar y que lo voy a hacer, y tú colocas eso en tu vida como la puerta de escape, como la luz que se ve al final del túnel. Tú estás convencido de que el amor que Dios tiene por ti y que lo que estás viviendo es una obra preparada para que Jesús sea glorificado. Tú no temerás, tú serás constante, perseverante, tú estarás en tu esperanza firme. Y sabes que eso no es una esperanza que se va a morir, es una esperanza que cada día traerá acompañada otra esperanza más. Porque lo que tú ves ayer que estaba mal, y hoy lo ves que está peor, y mañana lo ves que está todavía más mal, es porque dentro de ti no hay el conocimiento de la fidelidad de Dios, no está en ti el conocimiento del amor que Dios tiene por ti. Pero cuando tú conoces todo eso, lo que hoy tenías malo, y llega el Espíritu de Dios y te inyecta con su palabra, te invade. Entonces lo que ayer estaba malo, hoy la palabra lo hace menos malo. Pasado mañana lo hace otro poquito menos malo. Y cuando tú vienes a ver en 4 o en 5 días, no existe. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está tomando posesión en tu vida. Y cuando Dios comienza a tomar posesión en tu vida, todo tiene que salir bien. Por eso todos los milagros, la gente iba en busca de Él, porque Él era la vida. Si Él los tocaba, si Él les hablaba, si Él los miraba, ellos sabían que tenía que desaparecer todo. Los demonios huían, las enfermedades se iban, los espíritus malos huían. ¿Por qué? Porque Dios estaba en acción, porque Dios quería hacer, porque Dios estaba presente, porque la gente iba en busca de Dios y ellos no empezaban a caminar y Dios les salía al paso, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, que Dios no lo tome primero, y la Biblia también dice que no hay quien crea que Dios existe, que Él no le pague por creer eso. Y el pago de Dios es que Él va a ser en nombre de la necesidad que tú tengas. Por eso es que vemos ejemplos como estos. Ahí en Marcos, capítulo número 7. Versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Y le trajeron a uno que era sordo y que hablaba con dificultad, y le rogaron que le pusiera la mano sobre él. Fíjate esto. La mayoría de las personas que son sordas no pueden hablar porque no escuchan los sonidos desde pequeños, entonces no lo pueden practicar, no saben, a no ser de que haya quedado sordo ya cuando aprendió a hablar. Pero mientras no, la persona no pueden hablar, no tienen vocabulario, tienen solamente sonidos. ¿Por qué? Porque no han escuchado. Así igual sucede en la fe. Hay personas que no pueden hablar porque no han oído de Dios. No pueden hablar las cosas de Dios porque no las oyen. Ellos solamente oyen pero no escuchan.
Aquel que puede hablar de las cosas de Dios, de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, es aquel que ha escuchado de Dios, ha escuchado a Dios. Ese puede hablar vida. En este personaje que vamos a mirar ahora, no podía hablar porque no escuchaba. Y se lo trajeron rogándole para que le pusiera las manos. ¿Por qué? La gente veía que cuando alguien estaba enfermo y se lo llevaban a Jesús, Jesús colocaba las manos sobre él e inmediatamente los espíritus se iban o las sanidades llegaban. O otras veces la palabra. Pero aquí lo están llevando para que Jesús le ponga las manos. Y entonces dice la historia así. Entonces Jesús, tomándolo aparte de la multitud, a solas, le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo suspiró profundamente y le dijo, Efata, esto es, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y Jesús le ordenó que a nadie se lo dijera, pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Fíjate esto. El Señor, cuando le traen la persona que está enferma, que es algo de lo que te estoy recalcando en esta enseñanza, que muchas veces para orar por un enfermo es bien importante tener un ambiente de personas que te acompañen a orar en la misma posición, porque el Señor siempre se separaba si el ambiente no estaba preparado para que todos creyeran lo mismo. Había oportunidades en que el Señor se sentaba y todos los que venían a Él los sanaba y expulsaba a los demonios. Pero había otras veces en que Él entraba a una ciudad, salía por la tarde de la ciudad y no había sanado a nadie. Solamente les estaba exhortando que se arrepintieran y hablándoles sobre el reino. ¿Por qué? Porque había incredulidad entre la gente. Y mientras haya incredulidad, Él no puede hacer nada. Por eso fue que cuando su madre y sus hermanos lo fueron a visitar, que le dijeron, dile a Jesús que salga aquí, porque ellos no le dijeron así, pero le dijeron, avísenle al maestro que la familia está afuera. Ese fue un mensaje para decirle, oye Jesús, tú estás ahí hablando de Dios y tienes un poco de gente al lado, pero aquí afuera tu familia, ¿qué más importante? Ven y sal para hablar con nosotros. Jesús le mandó un recado. Mi familia son los que hacen la voluntad de Dios, los que hacen la palabra de Dios. Porque el sistema de incredulidad a tu lado siempre va a impedir tu sanidad. Por eso le cuesta tanto trabajo a una persona, así conozca al Señor, recibirla, cuando al lado la mamá, el papá, los hermanos, la familia, todo el mundo lo que le está hablando es de pastillas, de cirugías, de mañana ir para el médico, para el especialista. Y entonces todo lo que se habla en ese ambiente es de probar al hombre a ver si el hombre puede sanar, en vez de probar al que creó al hombre y le dio la sabiduría para poder operar. Entonces en aquel ambiente es imposible sanar. Entonces Jesús está aquí con sus discípulos, está rodeado a mucha gente y él toma al muchacho aparte. Y lo toma aparte por dos razones. Ya te expliqué de antemano, porque los he visto en televisión y con mis ojos. Una persona que sea sorda de nacimiento no puede hablar. No puede hablar. Ahora, aquí se narra lo siguiente. Dice que hablaba con dificultad. O sea, esta es una persona que de nacimiento él no era sordo. Él aprendió a hablar.
Pero ¿qué pasó? En algún momento perdió sus oídos, alguna infección, algo, pero quedó sordo. Pero la falta de escuchar los sonidos y el hablar de la gente lo había hecho tardo para hablar. Posiblemente se demoraba, se confundía, decía las palabras que no eran. Pero él había aprendido a hablar. ¿Qué es lo que Jesús hace? Lo separa. Primero le va a crear sus oídos. Porque es impresionante. Yo cuando leo esto, mi corazón se pone muy agitado. Porque en muchas oportunidades el Señor me ha enviado a colocar mis dedos dentro de los oídos de las personas que tienen los aparaticos aquellos ahí que no pueden escuchar. Y yo he sentido en mi mano, yo meto los dedos cuando el Señor me dice que lo haga, y el oído está completamente muerto. Mi dedo toca como algo que no tiene vida, como no hay nada de sentido ahí. Y a los pocos segundos de tener los dedos ahí orando en el nombre de mi Señor, de pronto el oído comienza a golpearme así, en el dedo. ¡Wow! Yo me doy cuenta que el Señor está dando de vida a un oído. Entonces cuando dice que el Señor le metió los dedos en el oído, lo que Él estaba haciendo era que llevaba la vida en sus dedos. Y le estaba diciendo, mira, oído, reconstrúyete. Que se dañó el tímpano, que se dañó lo que sea allá adentro, ok. Aquí en mis dedos está la vida, fórmate y ábrete, y escucha. Pero luego hace algo tenaz. Saliva, saca la lengua. Ya te di en mis dedos la vida de los oídos. Ahora tú ves el denuedo con que hablo. Mira, ten saliva. Le traspasó el denuedo para hablar, porque hablaba con dificultad. Y le dijo, mira, lengua, suéltate. Ahora que escuchas, recuerda lo que aprendiste de muchacho y suéltate a hablar. Y dice la Biblia que hablaba, mira. A solas le metió los dedos en los oídos y escupiendo le tocó la lengua con la saliva y levantando los ojos al cielo suspiró profundamente y le dijo, ábrete. Y al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Un milagro creativo de parte de Dios. Al meter los dedos, le dio vida a sus oídos. Y al traspasar su saliva y ponerla en la lengua, le dio soltura a todas las cuerdas vocales, a la lengua, hizo que los sonidos se volvieran a formar. En esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde tú estés, en el nombre de Jesús tú puedes hacer lo mismo con el pariente, con tu esposo, con tu esposa, con tu madre, con tu padre, con cualquier persona. Solo tienes que creer y poder crear antes de creer que tú puedes ver al Señor creando los oídos y soltando la lengua de esa persona. Porque si tú estás sordo y no me puedes escuchar, no lo puedes hacer. Pero si hay alguien que está escuchando esto y lo puede hacer con su pariente que ama, créeme que el Señor ha facultado a su iglesia para que cuando tú coloques tus dedos y digas en el nombre de Jesús, te ordeno, oído, que te abras, que te formes, tímpano. En ese instante no son tus dedos, son los dedos de Dios que por la fe que tú has podido desarrollar en ese momento, puedes ver que tus manos son la mano de Dios y que tu saliva es la saliva de Dios.
Así es que funcionan los milagros, con una fe que camine, con una fe que se atreva. Para otros serán locura, pero para ti es llevar a que Dios haga exactamente lo mismo que hizo con este muchacho. Dios puede en este momento devolver tus oídos. Y si es uno, lo puede hacer. Coloca tu dedo ahí, di en el nombre de Jesús. Jesús, abra mi oído, créame mi tímpano, créame lo que necesite, y tú vas a ver que vas a sentir el toque de Dios y vas a ser liberado de tu oído. Igualmente de tu lengua. Porque Él es un Dios creativo y su fidelidad es siempre, siempre, siempre a favor de sus hijos. Por el amor que nos tiene. Así que toca tu lengua, toca la lengua de esa persona que tú amas y dile en el nombre de Jesús, suéltate, en el nombre de Jesús, habla. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Porque no soy yo ni es otro hombre que lo puede hacer. Es Dios en nosotros y Dios en ti. Dios en ti es el que lo va a hacer. Si tú puedes creer, para todo aquel que cree, Dios lo va a hacer. Levántate, hazlo y anda. En el nombre de Jesús. Amén y amén.